Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 29 del mes de agosto del año 2023, un miércoles, señores, con muchas informaciones que estaremos nosotros tratando con ustedes en el día de hoy. Dentro de esas informaciones está que el presidente de la República hablará todos los lunes, le va a contestar preguntas a la prensa, a los comunicadores. Señores, miren, esto es bastante importante porque un primer mandatario conoce una serie de informaciones que son importantes, sobre todo del desarrollo del día a día del país. Entonces, usted de tener un mandatario que todos los lunes se reúna con los medios de comunicación, donde hay personas que conocen de todas las materias y de los diferentes problemas que afectan al país, es una misa de bendición, porque esto nos va a permitir mantenernos enterados del palpitar diario de los problemas que acontecen. Son pocos los países donde un presidente tiene una apertura de esa naturaleza. Yo recuerdo que el expresidente Chávez en Venezuela lo hacía, López Obrador en México habla todos los días, y no sé, el presidente nuestro va a hablar los lunes y yo me siento sorprendido porque hay inclusive personas que están en los medios de comunicación que critican que el presidente haga una apertura semanal para informarle al país todo lo que está haciendo con relación a lo que es su gestión de gobierno, y yo pienso que eso es una barrabasada. Ojalá yo que el presidente hable todos los días, porque si uno hace comunicación y el presidente le habla a diario, bueno, pues le está dando una información y muchos detalles que aligera nuestro trabajo. De ahí que yo entiendo que eso es una situación hasta cierto punto cuestionable, el hecho de que alguien que esté en un medio de comunicación critique que el presidente pueda hablar. Naturalmente, yo sé que hay personas que por un asunto de estrategia política entenderán que el presidente hablando todos los lunes con los medios de comunicación, eso le da un approach a su favor que lógicamente no tienen los otros precandidatos a la presidencia de la República, porque el presidente es la persona número uno y la más informada del país, y lógicamente ese tipo de apertura le da un mayor acercamiento con la población dominicana, pero hay que destacar que él es el primer mandatario porque la población decidió votar por él, y dicho sea de paso, ese matrimonio parece que no tiene divorcio y que continúa su luna de miel, porque todas las encuestas los dan con un amplio margen de beneficio. Esa es la verdad, y hay mucha gente trabajando para que el presidente continúe 4 años más, y la verdad es que yo quiero felicitar desde aquí al Movimiento Nacional Comunitario y Desarrollo La Estrella Azul, con su sigla MONAZUL, que está encabezado por Domingo Pérez Vallejo, Héctor Moreno, Narciso Jiménez, entre otras personas que han estado haciendo un trabajo encomiable para que el presidente Luis Abinader continúe en el poder unos 4 años más. La verdad es que el trabajo que a nivel nacional viene haciendo el movimiento MONAZUL, no cabe duda de que es encomiable y que debe ser bien valorado por el PRM, que es ese movimiento
que pertenece al sector externo esté trabajando de una manera tan compacta y tan sólida, sobre todo que está compuesto por varios pastores y son los líderes eclesiásticos los que concentran la mayor cantidad de personas que tienen un voto verdaderamente sincero, porque ¿cómo usted soborna a una persona de Cristo para que vaya a votar por un presidente o por personas que hayan sustraído los bienes del erario público? Eso se hace difícil y es bueno que la gente de Dios apoyen a su gente, porque la peor manera de una persona ver que su país verdaderamente se degrade es dejando en los espacios de participación pública aquella persona que durante mucho tiempo han saqueado el país, es dejar que las personas malas sean las que estén al frente de las instituciones. Por eso yo digo que felicito al movimiento Manasur en la persona de Domingo Pérez Vallejo, así como también del pastor Héctor Moreno y Narciso Jiménez. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros, señor director. Yo quiero que usted me ayude con la imagen para que los amigos televidentes puedan ver el lanzamiento del programa diseñado por el presidente de la República para tener interrelación con los medios de comunicación. Adelante, señor director. Piensa que el jefe de Estado dio los detalles de los daños humanos dejado por la tormenta tropical Franklin en el país. Resaltar que si ustedes vieron, a pesar de una gran cantidad de agua que cayó en el Gran Santo Domingo, los daños fueron daños limitados. ¿Y por qué fueron daños limitados? Primero, el Ayuntamiento del Distrito Nacional tomó unas precauciones importantes desde varios días antes de la tormenta, pero también hemos ya el proceso de arreglo de unos 40 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo, pues ha ido avanzando. El mandatario respondió a los periodistas sobre las causas que provocaron la explosión en San Cristóbal, que dejó varias víctimas mortales. Yo mencioné al J2, que es el organismo de inteligencia del Ejército, de las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen mucha experiencia con los temas de explosivos y ellos ya le dieron el informe al Departamento de Bomberos del municipio de San Cristóbal. Ahora entonces el Ministerio Público tiene que decidir si va a judicializar el tema o no. Por lo tanto, estamos esperando ya, están los informes entregados y estamos esperando ya la información del Ministerio Público en ese sentido. Y reiteró la posición del gobierno frente al pueblo haitiano, pero sí. Bien, señores, ustedes pudieron ver. Déjenme decirle que ya fueron cuantificados los daños causados por la tormenta Franklin al país. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El presidente Luis Abinader aseguró que el Ministerio de Hacienda está listo para atender las urgencias. Que con los mismos ahorros y con la misma tesorería vamos a responder a estos daños que espero que no pasen los 6.000 millones de pesos. El primer mandatario también manifestó que el gobierno trabaja en el arreglo de más de 40 kilómetros de cañada y en la licitación de 2 radares para la predicción de fenómenos atmosféricos. Hemos dicho 5.100, estamos esperando que no pase mucho porque estamos esperando la factura de las EDES, que yo espero que no llegue muy lejos. Asimismo, informó que viajará a la ONU en la tercera semana de septiembre con la misión de conocer más sobre el Pacto por la Paz de Haití. Miren, el presidente está hablando ahí de los daños causados de 5.100 millones. Hay que destacar
que dentro de esa misma tesitura el gobierno ha encaminado un plan con mira a comprarle 1 millón de guineos a los productores de Asua, los cuales serán vendidos al precio de 1 peso la unidad. Lo que indica, señores, que ustedes en los próximos días se podrán encontrar con una cantidad de guineo a peso la unidad. Esa es una forma de poder ir mitigando el daño, que causó la tormenta Franklin a esos productores. Ustedes saben lo que significa cuando una persona tiene una plantación y tiene en idea vender todos esos productos en el mercado, y cuando de repente en el mercado internacional, así como en el mercado local, y de repente llega una tormenta y le destruye todo, ahí se necesita la mano amiga, la mano solidaria del gobierno, y eso justamente es lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, que a través del INESPRE estará colocando esa mercancía. Por otra parte, señores, ustedes saben que el Departamento de los Estados Unidos emitió una alerta ciudadana porque consideran que en la República Dominicana hay violaciones a los derechos humanos con la cantidad de presos preventivos que hay. La verdad es que nosotros nunca nos imaginamos que eso podía suceder, sobre todo por la implementación del nuevo Código Procesal. Uno dijo, bueno, ya ahora este código tiene unos niveles de garantía bastante grandes y es posible que se reduzca la cantidad de presos preventivos, porque está estipulado dentro del mismo código que la prisión es la opción más extrema que se le puede aplicar a un ciudadano. Pero resulta que en la República Dominicana el apresamiento se ha convertido en algo rutinario, muy contrario a lo que es el espíritu del Código Procesal Penal, a que ustedes no han escuchado en pocos medios de comunicación, salvo que se trate de una figura de mucho dinero. Ustedes escuchan una crítica a un juez porque le ha impuesto sanción a nadie. No. Aquí, si ustedes escuchan una queja de esa naturaleza, son de aquellas personas que están acusados de cometer actos de corrupción, que todavía tienen cierta hegemonía en algunos medios de comunicación que anteriormente, de una forma u otra, ellos ayudaban cuando estaban en el poder, pero una crítica porque agarraron a cualquier persona y le metieron que si yo cuántos años de prisión. Eso no sucede. Sin embargo, uno ha podido ver, sobre todo, le decía en el día de ayer, la variación de la medida de coerción a Jean Alain, a quien se le permitirá que pueda ir los lunes y los miércoles a su oficina a trabajar. Ustedes ven, ese tipo de privilegios, si es verdad que resulta irritante para la población. Yo le digo esto, señores, porque quizás no es que un juez no deba hacerlo. Lo que sí llama la atención y crea suspicacia es que a él, que se le otorgue esos privilegios única y exclusivamente a esa persona que tiene muchos recursos. ¿Cuántos reclusos no hay en las diferentes cárceles del país que están completamente abarrotados, sobrepasando la capacidad que tienen esos recintos carcelarios para la cantidad de internos que hay? Entonces, todo eso ocurrió y quien justamente tenía el control y el manejo de las cárceles era Jean Alain. ¿Y qué hizo él para mejorar esa situación? Ninguna. ¿Cuántos reclusos hay que están en condición de enajenados mentales, desnudos,
cometiendo una serie de actuaciones que a todas luces reflejan que no están aptos para estar encerrados. Porque ¿qué es lo que se persigue con el apresamiento o la detención de una persona? Es que esa persona se arrepienta del daño cometido. Pero para ver un arrepentimiento es necesario que la persona esté en un estado de lucidez. Y si se comprueba que una persona es un enajenado mental, entonces la prisión no tiene ningún tipo de fundamento. ¿Qué es lo que ha establecido el legislador? Y sobre eso versan múltiples jurisprudencias. De que cuando una persona se encuentra, es apresado por la comisión de un delito, si entra en un estado de enajenación mental, se debe de suspender la prisión, poner en libertad a la persona, y cuando recobre, si recobra nuevamente la lucidez, entonces usted a ese interdicto judicial vuelve y lo reintroduce a la cárcel. De manera pues que aunque se torne repetitiva, se hace lo que es la suspensión de la prisión y se lleva de manera encadenada. Eso es lo que establece la norma. Pero la justicia debe ser igual para todos. Entonces, hay personas ahí que tienen delitos inferiores a lo que se le imputan a Jean Alain, sin embargo, no tienen los privilegios que se le da a él, porque probablemente los delitos que ellos cometieron no envuelven grandes sumas de dinero, y ustedes saben cómo es la justicia en ocasiones cuando hay personas que tienen mucho dinero. Y déjenme decirle que yo no tengo nada personal en contra de Jean Alain, ni de ninguna otra persona, porque si hay algo que yo he sabido diferenciar, es que puedo odiar el delito y amar al ser humano, porque como ser humano yo no quiero ninguna maldad para nadie. Ahora, uno habla de odiar el delito y que el delito se debe de sancionar para de esa manera nosotros evitar que la sociedad en su conjunto colapse. Pero los privilegios, cuando son irritantes, también llaman poderosamente la atención. Vamos a ver lo que dice la Embajada de los Estados Unidos. Señor director, ayúdenos con las imágenes. De Estado, el congresista estadounidense Michael McCaul sobre la prisión preventiva. No obstante, entiende que la iniciativa del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos se enmarca dentro del lobby que realiza Donald Guerrero para que los jueces dominicanos varíen su medida de coerción. En la carta dirigida al secretario de Estado, McCaul solicita un informe sobre la cantidad de ciudadanos estadounidenses que están encarcelados en el país de manera preventiva. Están los resultados del lobismo norteamericano, pero evidentemente que aquí hay un 80% de presos preventivos. Y el carácter discrecional que tiene el Ministerio Público hay que limitarlo. ¿Por qué? Porque no puede ser que las reglas sean la prisión y que la libertad sea la excepción. Constitucionalmente riñe con nuestros principios constitucionales. La regla tiene que ser la libertad y la excepción es estar preso. Nosotros no lo encontramos extraño porque lo nuestro no le importa ni siquiera lo que está pasando con sus ciudadanos en los tribunales del país, mucho menos a lo de fuera. Pero eso no es nuevo. Las denuncias sobre el exceso de la prisión preventiva, nosotros las realizamos a diario en los tribunales, en nuestro blog informativo. ¿Por qué? Porque realmente el Ministerio Público pide prisión preventiva a todos, sin excepción. Según datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República a este medio, el pasado mes de julio, en las cárceles dominicanas solo hay 25 ciudadanos estadounidenses detenidos, 16 de ellos condenados y solo 9 preventivos. Ellos son norteamericanos y en principio tienen que hablar por los de ellos, ya sea mucho o poco, ya sea uno, habría que determinar si era necesaria la prisión preventiva, hasta uno que sea. Miren, es un tema que es bastante complejo, porque aquí en nuestro país
la ciudadanía conoce cuál ha sido el accionar de la justicia desde hace mucho tiempo. Entonces, hay ocasiones donde una persona resulta detenida y se le otorga una libertad provisional hasta tanto se investigue su caso, y por lo regular esos expedientes tienden a desvanecerse y es difícil que se le dé seguimiento al proceso y que la persona entonces continúe con la acusación, porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona, yo recuerdo que ahí en el Ensanche La Fe, una vez un ladrón le quitó una cadena a una amiga que vivía en el Ensanche La Fe. Entonces ella le puso una querella, la persona lo dejaron en libertad y se seguía investigando el caso, pero cada vez que ellos iban a tener audiencia, que estaban cerca, la persona procuraba dejarse ver como una forma intimidatoria de que no te preocupes, yo voy a ver lo que tú vas a hacer. Entonces ella fue perdiendo interés por el proceso hasta que llegó el momento en que ella dijo, yo no voy a conseguir mi cadena y este hombre me vive haciendo sombra, en cualquier momento yo puedo ser víctima de él, y ella decidió dejar la cosa así, que es un error, porque la gente debe de darle seguimiento a los procesos. Pero ¿qué resulta? Que eso provoca que la mayoría de los casos queden en la impunidad. Entonces la gente protesta y dice, pero mira, me ocurrió eso y mira cómo anda ese señor, como si nada por ahí. Yo no creo en la justicia. Y ese sentimiento, esa queja que se hace colectiva, cala en la conciencia de los jueces y a veces ellos cometen un exceso, como ocurre en la mayoría de los casos, y mejor prefieren, antes que asumir esa cruda realidad, imponer medidas de coerción consistente en prisión preventiva, y es por eso que tenemos un 80% de las personas que han cometido delitos cumpliendo prisiones preventivas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, la Junta Central Electoral ha dicho que mantiene la prohibición de la campaña, señor director. Ayúdanos con las imágenes. Decidido por el Tribunal Constitucional conforme a lo dispuesto en los numerales 4, 6 y 7 del artículo 44 de la Ley de Partidos sobre la propaganda electoral mediante anuncios en medios de comunicación y vallas en las diferentes vías. Sin embargo, la Junta reiteró que serán sancionadas las organizaciones políticas que realicen manifestaciones, mítines y reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral. Esto, según explicó el organismo en el documento, está contenido en el artículo 308 de la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral. Estas organizaciones políticas depositaron ante la Junta Central Electoral una instancia contra el comunicado de admonición emitido el 10 de agosto que limita las actividades proselitistas en precampaña. Manifestaron que las prohibiciones vulneran derechos fundamentales y desconocen por completo decisiones que ha emitido el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional. En las últimas semanas, varias organizaciones políticas han anunciado manifestaciones y actividades públicas que... Miren, lo que ha sucedido con eso es lo siguiente, que la Junta Central Electoral tiene unos poderes que le confiere la ley para actuar de manera correcta, no para estar denunciando. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando inicia el proceso de precampaña, si la gente comienza a hacer actos que riñen con la ley y la Junta Central Electoral inmediatamente hace el correctivo e impone las sanciones del lugar, porque resulta que entonces
se tome en consideración esa parte y probablemente el asunto no logre profundizarse tanto. Pero ya después que un país está lleno completamente por todas las valles y se hacen todas las actividades, cuando queda ya poco tiempo para hacerse la definición del proceso, porque hoy estamos a 29, por ejemplo, y en el PRM el día 1 de octubre hay convenciones internas para la escogencia de los candidatos a la alcaldía y también de otros candidatos a la diputación y cosas. Entonces, salir ya a esta altura de juego, yo entiendo como que eso le hace más daño que bien a la propia Junta Central Electoral. Entonces, todos sabemos que hay ahora mismo, pudiéramos decir, una candidatura que es la que tiene el presidente Luis Abinader, que es bastante robusta y que los partidos de la oposición, conforme a las mediciones que se han hecho, ni siquiera reunidos alcanzan la mitad del porcentaje, lo que indica que el presidente Abinader pudiera ganar en una primera vuelta. ¿Y qué uno entiende? Bueno, que la oposición básicamente le gustaría a toda costa incidentar el proceso y poner inclusive la moral de la Junta Central Electoral en entredicho, algo que hay que evitar, porque ese es el organismo que de una forma u otra tiene que regentear las elecciones y nosotros necesitamos que ese organismo goce de toda la credibilidad posible para evitar cualquier tipo de conflicto en las elecciones. Por eso es que yo estoy de acuerdo con que se pueda consensuar entre todas las fuerzas políticas y que se busque una manera armoniosa de que estas elecciones bajo ningún concepto tengan cuestionamiento que puedan poner en tela de juicio la idoneidad de la Junta Central Electoral. Porque si nosotros vemos cómo han definido las diferentes encuestas el posicionamiento de los partidos, todo el mundo sabe que hay una corriente a la tendencia que se ha venido dando en los últimos periodos. Pero el presidente Danilo Medina, cuando se reeligió, él ganó de manera convincente, sin ningún tipo, y el propio Luis Abinader en aquella ocasión reconoció en términos inmediatos el triunfo de él. Lo mismo ocurrió con los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Entonces, ahora mismo hay una polarización que tiene el PRM y el presidente Luis Abinader acusa una simpatía que indudablemente todo parece indicar que va a ganar de una manera holgada. Entonces, es a la Junta Central Electoral y al propio PRM que le conviene que todo lo que se vaya a hacer con relación a lo que es la campaña electoral, que quede lo más claro posible, que quede lo más claro posible, porque yo no creo que independientemente de cualquier marcha que pueda hacer la oposición, de cualquier valla que coloque en algún sitio, se vaya a variar lo que hasta ahora han venido manifestando las encuestas. Por eso es que yo le pido que actúen de una manera concienzuda, porque hay quienes dicen que la Junta Central Electoral pone en riesgo las elecciones. Señor director, ayúdenos con las imágenes. La Junta Central Electoral, en su resolución 53-2023,
decide transitar un camino peligroso, un camino fúnebre, que pone en peligro y alto riesgo el buen montaje del proceso electoral venidero del año 2024. Es lamentable que la Junta Central Electoral pierda de vista el espíritu de integralidad con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo los artículos de las leyes que intentaban prohibir la libertad de reunión y la libertad de expresión en el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Es muy clara y evidente la intención de desconocer el artículo 48 que consagra la libertad de reunión en República Dominicana y de organización. Nosotros, la Fuerza del Pueblo y los partidos políticos de la oposición, en las próximas horas estaremos reuniendo los equipos técnicos para evaluar y decidir las respuestas y los recursos que de manera institucional tanto la Constitución y las leyes ponen en nuestras manos. Entonces, señores, ustedes ven, eso es justamente lo que yo les digo. Yo no veo forma de que la Fuerza del Pueblo y el PLD puedan revertir el nivel de popularidad que hasta el momento tiene el presidente Luis Abinader. Y si lógicamente hay caminata, se puede instalar vallas, lo que es igual no es ventaja, porque esos mismos derechos también pudiera tenerlo el PRM, por lo que yo sugiero que haya ese encuentro armonioso, que se converse y que todo marche en paz, sin ningún tipo de problema, porque todo el mundo sabe que lo más que le gustaría a la oposición es que haya cualquier discrepancia que ponga en cuestionamiento el buen funcionamiento de la Junta Central Electoral. Y cambiando de tema, señores, apareció sin vida el cuerpo de un primer teniente de la policía. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Y con signos de tortura en unos terrenos de la Avenida Ecológica en Santo Domingo Este, en los terrenos de la ciudad Juan Bosch. El primer teniente, José Joaquín Encarnación Montero, de 41 años, es el nombre del occiso, cuyo cadáver fue encontrado atado de pie y manos. El oficial presentaba un disparo en la cabeza y estaba atado de pies y manos con una soga roja. Encarnación Montero, oriundo de las Matas de Farfán, estaba vestido con pantalón jean azul, un t-shirt gris y tenis rojos. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente, mientras que numerosos curiosos se congregaron para obtener información. Los documentos del oficial asesinado fueron encontrados en ese mismo lugar. Mire, eso es bastante penoso cuando ocurren hechos de esta naturaleza. Eso ocurrió en ese lugar donde yo he entendido que hay cámaras de vigilancia y lógicamente pudiera ser que con un trabajo tesonero que se haga se puedan identificar o se pueda identificar a la persona o las personas que hicieron eso. Y hablé en singular y en plural, porque yo no creo que con la edad y la expertise que puede tener un militar, esa fortaleza, esa habilidad y esa destreza natural para defenderse, una sola persona pueda amarrarlo, llevarlo a un lugar como ese y darle un balazo. De manera pues que tampoco queremos caer en una ola especulativa, pero vamos a dejar que sean las autoridades los que viertan la información. Como tampoco quiero caer en especulación en el siguiente tema, y es que un vehículo que trasladaba varios presos fue interceptado, se produjo un choque, se habla de que había un camión que estaba en la vía e interceptó el vehículo que traía a unos prisioneros y 3 de ellos escaparon. Johnny Oscar Charles, Johnny Alexander Castro y el otro es Enrique Valerio.
Esas 3 personas escaparon de ese camión y supuestamente estaban bajo la custodia del sargento mayor Ignacio Jiménez y José Ramón Sánchez. Ustedes saben, señores, que en este país resulta como muy difícil un hecho de esa naturaleza, que intercepten un vehículo de la policía, que lo choquen y que se fuguen 3 personas, pero yo entiendo que las autoridades deben de ir investigando el caso de la manera que ellos lo entiendan pertinente. Entonces, no quiero entrar en detalle, pero eso aquí es muy difícil, que si no existe un nivel de complicidad entre la custodia, que eso se pueda producir de una manera como tan fantasiosa, porque en este país esos casos son muy raros y además que hay ciertos niveles, pudiéramos decir, de seguridad para eso. De todas maneras, vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades con ese caso. Señores, y cambiando de tema, déjenme decirles que realmente hay algunos cuestionamientos sobre lo que es un posible aumento en la tasa de interés que pudieran implementar los bancos en los últimos días. Algo que realmente hasta cierto punto restringe un tanto la economía. Vamos a ver qué puede suceder. Yo particularmente entiendo que el país tiene un buen palpitar. Hay una serie de ingresos que entran al Producto Bruto Interno por el sistema de la remesa. Hay hasta cierto punto una estabilidad cambiaria y lógicamente con los niveles de bienestar que acusa la economía nacional, no cabe duda de que estamos marchando viento en popa y todo parece indicar que el país se sigue apuntalando para tener un desarrollo sostenible, y eso es algo que habla muy bien del presidente de la República y sobre todo que es algo que los organismos internacionales han podido resaltar de la República Dominicana, y eso lógicamente se convierte en un atractivo para que muchos inversionistas extranjeros vengan a la República Dominicana a poner sus capitales aquí, sobre todo cuando existe la estabilidad cambiaria y también por el clima de tranquilidad que hay en el país. Cambiando de tema, señores, déjenme decirles que la cantidad de tapones que se están produciendo por la mañana, sobre todo por la apertura del año escolar que fue en el día de ayer, es algo impresionante. Algo que me llamó poderosamente la atención es la cantidad de vehículos pesados que venían en dirección este-oeste de allá del municipio Santo Domingo. Yo pienso que sería pertinente que, sobre todo en estos periodos de clase, el Intran o las autoridades que tienen que ver con el tránsito terrestre, que reorienten la forma en que se van a manejar sobre todo esos vehículos pesados, que en hora de la mañana crean un gran tapón. Eso es algo, señores, increíble lo que sucede en la mayoría de la gente llegando tarde a sus trabajos, porque hay incluso una serie de vehículos privados. Yo veo, por ejemplo, allá en la escuela que hay en el residencial Amalia,
No sé si había una actividad especial en el día de hoy, pero la cantidad de carros que había colocado de lado a lado, esa hislera que se forma, logran grandes taponamientos. Entonces se habló de la introducción de un transporte escolar que empezará a regir a partir de este año. Yo espero que tan pronto el Ministerio de Educación pueda poner en práctica esta plataforma, estos vehículos, entonces haya una mayor reducción de los vehículos que están transitando por la mañana en las diferentes vías. Yo no sé cuándo es que nosotros vamos a trabajar de una manera planificada en nuestro país, de que por lo menos pudiera ser que las clases tengan hasta cierto punto una variación y que no sea todos los estudiantes a la misma hora. Eso se ha tratado en otras ocasiones y no se ha podido materializar ningún plan, porque lo que aducen algunas personas es que los padres, antes de irse a trabajar, llevan a los niños en sus vehículos, los dejan en las escuelas y continúan la marcha. Pero si el gobierno le va a ofrecer el transporte, entonces yo pienso que en esa misma medida pudiera variarse la entrada a las clases, porque el transporte va a estar garantizado y no será un poder absoluto de los padres o único de poder llevarlo, y de esa manera entonces hay menos taponamiento. Lo que yo sé es que hay que buscar la manera de tomar medidas que tiendan a reducir ese gran impacto de consumo de combustible que nosotros tenemos en el país. Que mientras más combustible se consume aquí, el gobierno produce más dinero con relación a los impuestos que cobra de lo mismo, es cierto. Pero el nivel de insatisfacción que acusan los ciudadanos que le afecta al bolsillo puede hacerle más daño que el bienestar que le pueden aportar esos impuestos, y la cura pudiera ser peor que la enfermedad. Por el día de hoy hemos terminado. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.